Terror en la Rumorosa. La curva de los lamentos. Hola amigos de Relatos Reales, soy Luis Méndez, trailero desde hace más de 20 años. Antes de seguir con esta historia, suscríbete al canal y dale me gusta al video. Antes de contarles lo que me pasó, les advierto algo. Si algún día manejan de noche por la Rumorosa, no se detengan, no respondan cuando alguien les hable desde la niebla, y por nada del mundo bajen del camión. Eso fue lo que hice yo. Y todavía no sé si logré salir o si me quedé allá atrapado con ellos. Era un jueves por la noche. Me tocaba cruzar la Rumorosa llevando una carga de maquinaria desde Mexicali hasta Tecate. No era la primera vez, y aunque esa zona siempre ha sido un poco inquietante, ese viaje fue diferente. La radio comenzó a fallar desde antes de llegar al primer tramo. Solo se escuchaba estática y de pronto, una voz. No música, no noticias. Una voz de mujer, suave, apagada, como llorando. Solo decía, «Luis, ayúdame, no me dejes sola». Apagué la radio de inmediato. Me dije a mí mismo que era interferencia, que estaba cansado. Ya había manejado casi 5 horas sin parar, y la niebla comenzaba a bajar densa, como un velo blanco que te envuelve los sentidos. Pasando la curva 17, la famosa curva de los lamentos, empecé a sentir un frío que no venía del clima. Era algo que me calaba el pecho, como si alguien me estuviera mirando desde adentro del camión. Fue entonces que la vi, una figura blanca como de mujer, parada justo a la orilla de la carretera. No levantó la mano para pedir aventón. No se movió. Solo estaba allí, con la cabeza inclinada y el cabello mojado cubriéndole la cara, y entonces desapareció. No en el retrovisor, no cuando pasé. Desapareció justo frente al camión, como si se hubiera desvanecido en el aire. Frené bruscamente. Me bajé del camión temblando, pensando que tal vez la había atropellado. Pero no había nadie, solo silencio, niebla, y ese frío que me calaba los huesos. Volví a subir al tráiler. Cerré la puerta, encendí el motor y seguí. El volante se sentía pegajoso, como si alguien lo hubiera tocado con las manos húmedas. No le di importancia. Pero al llegar a la recta del diablo, una parte del camino que siempre me daba escalofríos, el tráiler comenzó a fallar. Las luces parpadearon. El motor tosió 2 veces y se apagó. Y entonces la escuché, dentro del camarote. Una respiración, lenta, cansada. Y un susurro que jamás voy a olvidar. Tú me llevaste. Ahora me vas a regresar. Me quedé congelado. No había nadie conmigo. Yo viajaba solo. Tomé la linterna, la encendí y giré para revisar el camarote. Estaba vacío, pero el colchón estaba mojado, como si alguien se hubiera acostado con ropa empapada. En ese momento algo golpeó la parte trasera del tráiler. Un golpe seco, fuerte, como si alguien hubiera saltado desde arriba. Tomé el machete que siempre cargo bajo el asiento, abrí la puerta y bajé con el corazón queriéndome salir por la garganta. Di la vuelta, y allí estaba. Una mujer vestida de blanco, cabello largo, descalza, pero ahora sí podía verle el rostro, y no tenía ojos, solo 2 cuencas negras, vacías, y una sonrisa que no era humana. Me dijo, «Tú ya has pasado por aquí antes, Luis, pero esta vez no vas a salir». Algo que me sigue persiguiendo incluso mientras cuento esto. Después de ver a esa mujer sin ojos detrás del tráiler, supe que no era una alucinación. Lo sentí en el estómago, en los huesos, en el aire que respiraba, y cuando me dijo que esta vez no iba a salir, me invadió un pensamiento oscuro. ¿Y si ya estaba muerto y no me había dado cuenta? Retrocedí lentamente hacia la cabina del camión, sin quitarle la vista de encima, pero cuando parpadeé un segundo, ya no estaba. No escuché pasos, no vi que se fuera, simplemente desapareció, pero no me sentí solo, todo lo contrario. Sentí que había algo detrás de mí, respirándome en la nuca. «No voltees», me susurró una voz que no salía de ninguna parte. Y yo obedecí, no porque fuera valiente, sino porque el miedo me tenía clavado al suelo como una estatua. Me subí de nuevo al tráiler, encendí el motor, milagrosamente encendió, y seguí manejando, a ciegas entre la niebla, rezando en voz baja. Pero lo peor fue lo que vino después. Pasando el kilómetro 63, vi otro tráiler parado a un lado de la carretera, luces intermitentes, puertas abiertas,
y algo en el aire que olía raro, como metal caliente mezclado con carne quemada. Me acerqué, bajé la velocidad y me estacioné al lado. Me bajé con la linterna y el machete en la mano. Dentro de la cabina del otro tráiler no había nadie, ni conductor, ni copiloto. Solo una grabadora portátil reproduciendo la misma frase una y otra vez. No se detengan, no se detengan, no se detengan. Era la voz de un hombre. Se escuchaba nervioso, casi al borde de la locura. Miré el interior del camarote. La cama tenía marcas de garras sobre la tela, como si alguien o algo hubiera arañado desde adentro. Y en la puerta del conductor, alguien había escrito con sangre, o algo muy parecido. No voltees cuando te llamen por tu nombre. En ese momento escuché pasos detrás de mí, pasos descalzos sobre la grava, y lo más aterrador, escuché mi nombre, dicho con la misma voz que me hablaba por la radio antes. Luis, ya me olvidaste. ¿Por qué me dejaste sola? Me quedé paralizado. Sentí que si me daba la vuelta no iba a vivir para contarlo. Subí de nuevo al camión. Arranqué. No miré por los retrovisores. Y mientras manejaba vi la sombra de una mujer sentada en el asiento del copiloto. No decía nada. Solo estaba allí. No me atrevía a mirarla directamente. Pero en el rabillo del ojo vi que no parpadeaba. Ni se movía. Cuando por fin salí de la Rumorosa y llegué a una gasolinera en Tecate, me tiré al suelo llorando como un niño. El despachador me ayudó a calmarme y me ofreció un café. Me preguntó por qué venía tan pálido, tan alterado. Le conté todo. Él solo me miró con una mezcla de miedo y resignación. ¿Qué parte viste?, me preguntó. ¿Cómo que qué parte?, le respondí. Y entonces me lo dijo. Hay muchos tramos malditos en la Rumorosa. Cada chofer se topa con algo diferente. Lo que viste tú solo es el principio. Esa mujer no te va a dejar en paz. La noche que bajé de ese infierno con vida, o eso pensé, no fue el final. Fue apenas el principio de una maldición que hasta el día de hoy me sigue de cerca, como un tráiler sin luces en el retrovisor. Después de llegar a la gasolinera en Tecate, me tomé un café. Traté de respirar, de convencerme de que todo fue una alucinación. Pensé incluso en dejar la carga allí mismo y tomar un bus de regreso, pero no podía. Esa carga iba para una maquila que me había contratado directo. Y en este negocio, uno se gana la vida por el respeto. Además, el encargado me llamó por radio apenas llegué a señal. ¿Todo bien, Méndez? ¿Te saliste de ruta un par de horas? ¿Te perdiste? No, le dije mintiendo. Solo tuve problemas mecánicos. Y entonces lo escuché. No a él, no a mí. Una tercera voz nítida surgió entre la interferencia de la radio. Luis, ¿aún me llevas contigo? Apagué la radio en seco. Entregué la carga como pude, sin mirar a nadie, temblando con cada sombra que se movía. Cuando descargaron, uno de los empleados se me quedó viendo raro. ¿De dónde viene esta máquina?, me preguntó. De Mexicali, ¿por? El tipo no respondió. Solo miró uno de los generadores como si le tuviera miedo. Yo trabajé en la planta donde lo fabricaron. Hubo un accidente. Un trabajador quedó atrapado en el motor, y nadie se dio cuenta hasta que fue tarde. Murió desangrado. Dicen que su alma se quedó enredada en la maquinaria. No dije nada. Pero lo sentí. Lo supe. Yo había traído esa máquina. Yo la había cargado. Y no solo eso. Había algo, o alguien que vino conmigo desde la Rumorosa. Esa noche, me hospedé en un hotel de paso cerca de la central de abasto. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos escuchaba pasos en el pasillo, suspiros detrás de la pared, y a las 3:17 de la madrugada, el teléfono de la habitación sonó. Descolgué sin pensar. Al otro lado silencio, hasta que una voz susurró. «Sigo en tu camarote, Luis, ¿ya me olvidaste?» Colgué de golpe. Fui al camión, lo revisé por dentro. Estaba vacío, pero en el vidrio empañado del camarote alguien había dibujado una mano, pequeña, como de mujer. Desde adentro. A la mañana siguiente me asignaron una nueva ruta. Yo no quería regresar, pero el trabajo era el trabajo. La hoja de ruta marcaba: Destino Mexicali. Ruta Tecate, La Rumorosa, Mexicali. Sentí un hueco en el estómago. ¿Otra vez por allá?, le dije al supervisor. Es la única ruta disponible, Méndez. ¿Hay algún problema?
Lo pensé unos segundos, y cometí el peor error de mi vida. No, ninguno. A las 9 de la noche, ya iba subiendo el primer tramo de la Rumorosa. Todo estaba en silencio. El motor, la radio, incluso el viento. No había ningún otro vehículo. De pronto, sentí el peso del asiento del copiloto hundirse, como si alguien se hubiera sentado de golpe. No vi nada, pero el retrovisor mostraba algo imposible. Dos figuras sentadas atrás en el camarote. Una de ellas parecía yo mismo, pero pálido, con los ojos hundidos y los labios rotos. La otra figura era una mujer, pero ahora tenía ojos, negros, profundos, llenos de odio. «Ya no estás manejando tú, Luis», dijo la voz de mi reflejo, y el volante se trabó, como si alguien más lo estuviera sujetando. Intenté girarlo, frenar e incluso apagar el motor. Nada respondía. Y en el retrovisor, vi mi reflejo, pero no era yo. Era otra versión de mí, con la mirada vacía y la boca manchada de sangre. A su lado, esa mujer, la misma que vi aquella noche en la curva 17. Ahora no lloraba, sonreía, como si al fin me hubiera alcanzado. El tráiler se desvió solo hacia un camino viejo, de tierra. No aparecía en el GPS ni en ningún mapa, pero era como si el camión supiera a dónde iba. No podía bajarme. No podía detenerme. La radio encendió sola y esta vez no escuché voces humanas, solo llantos de bebés, cadenas arrastrándose y gritos ahogados. «Vas hacia donde empezó todo», dijo la mujer sin mover los labios. Y entonces lo supe, no iba hacia Mexicali. Me estaban llevando a un sitio del que nadie habla. Pero todos los tráileros han oído rumores. La bajada de los perdidos, una carretera fantasma, sin entradas oficiales, sin salida, donde dicen que los camiones desaparecen y reaparecen sin conductores. El camino se volvió más estrecho, con curvas imposibles y señales oxidadas cubiertas de moho. Vi esqueletos de vehículos quemados a los lados, trailers, carros, motos, todos abandonados, todos sin marcas. A lo lejos vi una luz. Pensé que era otro camión. Toqué el claxon, pero nadie respondió. Cuando me acerqué, comprendí el horror. Era mi propio tráiler. El mismo modelo, la misma pintura, con mi nombre grabado en la puerta. Me bajé, caminé hacia él, y en el asiento del conductor estaba yo, muerto. Ojeras profundas, las manos negras como quemadas, y en el parabrisas alguien había escrito con sangre: «Esto ya pasó». «Este es tu final, Luis», dijo mi reflejo detrás de mí, «pero aún puedes elegir». «¿Elegir qué?», pregunté temblando. Y entonces él señaló la carga del tráiler. Caminé hacia atrás, abrí la compuerta, y vi algo que no debería haber estado allí. Un ataúd, viejo, de madera podrida, con la tapa parcialmente abierta, y una muñeca dentro. Una muñeca vestida de blanco, igual que la mujer. Sus ojos estaban cerrados, pero cuando me acerqué, los abrió. «¿Me recuerdas ahora, Luis?», susurró con voz de niña. Corrí, me subí al camión, arranqué como loco sin mirar atrás, pero el camino ya no era el mismo. Ahora todo era niebla, oscuridad y gritos, como si manejara entre las almas de los que nunca salieron de allí. Y entonces lo vi, un letrero viejo de madera, medio caído al borde del abismo, con letras rojas decía: «Bienvenido al último viaje. Prohibido regresar». Lo que me pasó en la Rumorosa no tiene explicación lógica. Ni siquiera sé si esto lo estoy contando vivo o desde otro plano, porque después de ver mi propio cadáver al volante y esa muñeca con ojos vivos dentro de un ataúd, algo dentro de mí se rompió. El camino por donde me obligaron a conducir no estaba en el GPS, no salía en los mapas, no tenía nombre. Era como una dimensión paralela hecha de curvas infinitas, niebla densa y recuerdos muertos. Sentía que llevaba más de una hora manejando en círculos, pero el reloj del tablero seguía marcando las 3:17 am, siempre 3:17, como si el tiempo se hubiera congelado. Entonces la niebla se abrió por unos segundos y vi lo que nadie debería ver jamás. Un valle entero, lleno de tráilers oxidados, volcados y quemados. Había camiones de todas las marcas. Algunos parecían recién abandonados. Otros eran tan viejos que tenían placas de los años 70, y en cada tráiler, una figura parada al lado, conductores, o lo que quedaba de ellos, algunos sin rostro, otros con los ojos abiertos de par en par, y todos me miraban, como si esperaran que me uniera a ellos.
Una de las figuras se acercó. Vestía como trailero, botas, chaleco, gorra rota, pero su piel estaba gris como de ceniza, y al hablar, le salía tierra de la boca. ¿Ya viste tu lugar, Méndez? Aquí te tenemos guardado desde hace tiempo. Tú volviste a la Rumorosa, sabiendo lo que habías hecho. ¿Qué hice? Pregunté desesperado. ¿Qué quieren de mí? Entonces otra voz, más suave, más triste, habló detrás de mí. Luis, tú me dejaste morir. Era ella. Ya no parecía un espectro. Se veía humana, joven, triste. Vestía ropa de campo, una blusa blanca, el cabello trenzado, y tenía una cicatriz en la frente. Te pedí que no me dejaras sola esa noche. Te llamé por la radio, te esperé en la curva. ¿Y tú? ¿Nunca volviste? Entonces la memoria me explotó como un latigazo. Era cierto. Años atrás, cuando apenas comenzaba en esto, tuve un accidente en la Rumorosa. Me volqué, quedé atrapado, pero no estaba solo. Una joven autostopista venía conmigo. Yo la había recogido en San Felipe. Le prometí llevarla sana y salva a Tecate, pero cuando volqué, escuché su voz pidiéndome ayuda. Y la ignoré. Salí gateando por la ventana rota y me escondí en la maleza hasta que alguien me rescató. Nunca mencioné a la muchacha. Nunca dije que no era el único. Ella me miró con ojos llenos de rabia contenida. Tú saliste vivo, y me dejaste morir sola, atrapada, quemada entre los fierros. Ahora te toca quedarte conmigo, Luis. Y entonces el valle de camiones se iluminó en rojo, como si todo ardiera desde abajo. Los camiones comenzaron a sonar sus bocinas solas, y uno por uno, los tráileros muertos empezaron a caminar hacia mí. Corrí. Subí al tráiler. Arranqué sin saber a dónde ir. La carretera ya no era una carretera. Era un laberinto de asfalto viejo, con señales que se cambiaban solas y curvas que volvían al mismo punto. Y entonces la radio volvió a encenderse, pero esta vez no hablaba nadie. Se escuchaba una grabación mía, una que nunca hice. Hola, soy Luis Méndez. Si alguien encuentra este mensaje ya es demasiado tarde. Yo fui uno de los que dejó morir a alguien en la Rumorosa, y ahora soy parte de esto. Si me escuchas, huye, no te detengas, no mires atrás, porque si te detienes, te quedas. Y entonces mi voz en la radio rió, una risa que no era mía. Porque si después de lo que me pasó aún sigo vivo, no sé cuánto tiempo más voy a durar, y si ya estoy muerto, entonces que esto sirva de advertencia para el próximo trailero que se atreva a cruzar la Rumorosa de noche. Después de que la radio reprodujo una grabación de mi propia voz, advirtiendo que ya era demasiado tarde, supe que no estaba conduciendo en este mundo. El camino no tenía fin. La carretera se estiraba, giraba sobre sí misma. Las señales se duplicaban. El horizonte parecía doblarse, y el reloj seguía marcando las 3:17 a.m. Y entonces lo escuché. Un claxon lejano, uno real. Otro tráiler. Lo vi a lo lejos, bajando por una pendiente, con las luces altas encendidas. Era una oportunidad. Quizá un conductor de verdad. Alguien que pudiera sacarme de allí. Pisoteé el acelerador. Toqué el claxon con desesperación. Aquí estoy. Pero cuando me acerqué, mi alma se partió en dos. Era mi tráiler, otra vez. El mismo modelo. La misma pintura. Y al volante yo otra vez, pero esta vez yo aún estaba vivo. Y ese otro yo me miró con compasión. Ya no puedes volver, Luis, me dijo. Te diste la vuelta. La escuchaste. Y eso es lo que te condenó. ¡Ayúdame!, grité. No quiero quedarme aquí. Entonces no debiste mirar atrás. Todo se vino abajo. La carretera se empezó a desmoronar como papel quemado. Los cerros desaparecían. El cielo se volvió rojo, y los camiones abandonados del valle comenzaron a moverse solos, como si una fuerza los animara. Todos venían hacia mí. El tablero del tráiler parpadeaba. El GPS mostraba solo una palabra: infierno. Y en el asiento del copiloto volvió a aparecer ella, la joven autostopista, ahora sin heridas, con una mirada casi humana. ¿Me recuerdas ahora, Luis? No era necesario que muriera esa noche. Lo siento, grité. Era joven. Estaba asustado. No sabía qué hacer. Ella me miró. Por primera vez sin odio. A veces el perdón llega tarde, Luis. Pero no por eso deja de doler. Se desvaneció. Y con ella, todo lo que me rodeaba comenzó a quebrarse en 1000 pedazos. Abrí los ojos y estaba en una camilla, con cables, suero y una máscara de oxígeno.
Un paramédico me miraba desde arriba. «Está vivo, el conductor está vivo», gritó. ¿Dónde estoy? Te encontraron en tu tráiler en una brecha de tierra antes de llegar a la curva 17. Tuviste un accidente y llevabas inconsciente más de 12 horas. ¿Y la muchacha?, pregunté. ¿La que iba conmigo? Los rescatistas se miraron entre sí. No había nadie más, señor. Pero yo sé lo que vi. Yo sé lo que viví. Me dieron de alta semanas después. Dejé de manejar. Vendí el tráiler. Me fui a vivir lejos del norte. Pero a veces, a las 3:17 de la mañana, escucho el claxon de un tráiler pasando por la calle. Y en el espejo, me veo a mí mismo sentado en el asiento del conductor, con los ojos hundidos, y una muñeca vestida de blanco en el camarote, sonriendo.